Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Algo Muy Bueno. En esta oportunidad estoy animado ya que quiero hacer un video centrado nuevamente en nuestros pioneros y como dice el título del video, será en honor a la hermana Irma Makena. Por favor, espero que puedan apreciar, atesorar y disfrutar de esta hermosa historia de conversión de nuestros pioneros, especialmente de nuestra querida hermana Irma. La primera vez, en mi vida, que vi la palabra mormón, fue en la revista Selecciones del Reader's Digest de enero de 1959. Venía un artículo titulado Los mormones, su religión y su vida, por Hartzell Spence condensado de Luke. Evidentemente la persona que lo escribió no era mormón porque hablaba del templo como algo prohibido para él. Lo leí con curiosidad y quedé profundamente impresionada. Me asombró mucho que en estos días existiera un pueblo así, que viviera realmente el Evangelio de Cristo y que alentara en sus esfuerzos la creencia de que cada ser humano es un hijo espiritual de Dios. Me impresionó el espíritu tan abnegado que les impulsaba a dejar todo, estudios, hogar, familia, posición social, etc. para salir, al servicio del Señor, en una misión a cualquier parte donde se les mande. Ahí vi que el plan de bienestar es maravilloso y más aún, tan organizado con un obispo que se interesa personalmente por cada individuo de su comunidad dándole ayuda material y espiritual. Decía que era un pueblo industrioso, trabajador, sobrio y con tan altos principios morales que estaba llamado a mostrar el camino de la paz y la felicidad. Lo leí varias veces porque lo encontré maravilloso, observando la cruda realidad y el mundo de engaño, de mentiras y egoísmos en medio del cual yo vivía, me dije. Es demasiado hermoso para que pueda ser realidad. Eso no existe en estos días, pero, ¿y si fuera verdad? Qué hermoso sería si existieran. Y me encontré deseando ardientemente que esto fuera verdad. Guardé cuidadosamente esa revista, hasta hoy la conservo, y muchas veces me sorprendí pensando en estos extraordinarios mormones. Pregunté por ellos a numerosas personas, pero nadie sabía nada y no logré ninguna otra información. Algo se clavó profundamente en mi ser. No podía olvidar ese artículo. Quería saber si efectivamente existía ese maravilloso pueblo que vivía el verdadero evangelio del Señor, porque yo amaba a mi Señor con todas las fuerzas de mi alma. Pasaron 2 años. En ese tiempo yo era profesora en una escuela del gobierno y estaba sometida a grandes tensiones con mi trabajo, mi casa, mis 3 hijos y además mi madre enferma. Mi vida era una sucesión de enormes pruebas y hasta pensé que no podía soportar más. Muchas veces me hice esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué tantos esfuerzos, tanta lucha? ¿Termina todo con la muerte? ¿Hay vida más allá donde está la verdad? Sufría de una neurosis que me sumía en profundas depresiones. Hasta pensé en el suicidio. Es imposible expresar mi sorpresa y mi alegría cuando en el otoño de 1961, 2 jovencitos tocaron mi puerta, uno americano y el otro chileno, diciendo que eran misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vulgarmente llamada mormona. ¿Mormones? ¿Dijeron mormona? Pasen que tengo muchas preguntas que hacerles. Y allí aclaré cada punto del artículo comprobando que cuanto decía la revista era pálido al lado de la realidad de esta iglesia. Recibí gustosa las enseñanzas de los misioneros aunque me costaba aceptar algunos puntos de doctrina. No podía comprender que Dios tuviera un cuerpo de carne y huesos porque se me había enseñado que era un espíritu. Me lo imaginaba como algo etéreo y difuso, semejante al humo o al viento. Los misioneros me mostraron la Biblia con la cual estaba familiarizada en la iglesia metodista. Leí muchas veces Lucas 24, 97 a 99, porque el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Realmente, esto era verdadero, como pude haberlo leído antes tantas veces sin darle su verdadero significado. ¿Cómo no pude comprender antes esta gran verdad? Tampoco podía caber en mi mente que yo, indigna criatura, que valía menos que el polvo, así me lo habían enseñado, pudiera ser linaje de Dios. Sin embargo, sentí un gozo que no puedo explicar y cada vez me repetía con profunda felicidad, soy una hija de Dios. Oré mucho, tal como los misioneros me aconsejaron, leí con verdadero interés los folletos, hasta que llegó el día en que me regalaron el libro de Mormón. Les pedí que volvieran dentro de 1 mes, hasta que leyera el libro. Siempre he disfrutado de la lectura y he leído toda clase de libros,
así que empecé a leer este libro con una mente dispuesta y llena de curiosidad. Nunca imaginé que este libro iba a cambiar totalmente mi vida. En verdad fue el libro de Mormón quien me convirtió. Es el libro más extraordinario que jamás he leído. No podía dejarlo ni un instante, me tenía completamente esclavizada. Leía en el autobús camino a mi trabajo, en la sala de espera del dentista, en los recreos de mis alumnas, mientras preparaba los alimentos en mi hogar y después de acostarme seguía leyendo hasta altas horas de la noche. Cuando llegué a Tres Nefi y supe que nuestro Señor había estado aquí, en nuestras tierras americanas, lloré de gozo. Sentí en mi corazón que esto era verdadero. En el libro encontré las respuestas a todas mis preguntas. Allí se explica el origen de nuestros aborígenes y pude comprender quiénes fueron los geniales constructores de todas las ruinas precolombinas. Leía y pensaba, vivía embebida en el libro y hasta se me hacían largas las horas de sueño por las noches para seguir leyendo al día siguiente. En casi un mes me leí todo el libro. Supe con absoluta certeza que todo eso era verdadero y estuve lista para bautizarme. Lo deseaba con todo mi corazón. Sin embargo, una duda quedaba en mi mente. En el libro de Mormón se habla de caballos y los indios americanos no conocían los caballos, porque cuando llegaron los españoles creían que el hombre y el animal formaban un solo ser invencible y fantástico. No, ellos no conocían los caballos. Así me lo habían enseñado y así lo había enseñado yo en la escuela. Varias veces me hice este razonamiento. En esos días el sexto año tuve que viajar a Santiago, la capital de Chile, a 2 horas en autobús desde Quilpué. Era un viaje de estudio y entre otros lugares tendrían que visitar el Museo de Historia Natural que se encuentra en la Quinta Normal. La directora me pidió que acompañara este curso porque yo siempre me llevaba bien con las alumnas y ellas me obedecían y me respetaban. Además, la profesora jefe era una de mis mejores amigas. Cuando estuvimos en el museo, las alumnas se dividieron en grupos con cada profesora. Así iba yo caminando por una galería lateral y explicando a mi grupo lo que veíamos hasta que llegamos a la sección destinada a los equinos. Había muchísimo que ver, caballos embalsamados de distintas razas, osamentas, fenómenos, etc. En eso mi vista se fijó en un cuadrito pequeño, de no más de 22 por 30 centímetros, que estaba colgado en la pared del fondo. Al acercarme pude leer el título, Así debió ser el caballo prehistórico de Chile. A continuación había un dibujo y luego la explicación que según los fósiles encontrados en la provincia de Chiloé, el profesor, un hombre, calculó que eran de una época anterior al nacimiento de Cristo y que según los huesos había diseñado ese dibujo. Indudablemente era un caballo, un poco más grueso, con la cabeza más corta y el pelo más largo de lo que acostumbramos a ver, pero era un caballo. Estoy segura que algo superior me hizo mirar en esa dirección. El cuadrito era tan pequeño e insignificante que podría haber pasado desapercibido en medio de tantas cosas que encierra ese museo. Fue algo así como una poderosa influencia que me dio una evidencia que el libro de Mormón es verdadero. Fijamos la fecha de mi bautismo para fines del invierno. Mi esposo no quiso escuchar las charlas de los misioneros, pero me autorizó para hacerlo. Después empezaron nuestras discordias. Parece que él contó sobre los mormones al sacerdote del liceo donde era profesor y éste le dijo cosas tan negativas que le envenenó la mente contra nuestra iglesia. Al día siguiente, domingo 3 de septiembre, día de ayuno, nos concedieron el don del Espíritu Santo. En Viña del Mar, el elder Dasley me impuso las manos y no entendí casi nada de lo que me dijo, pero sentí un calor extraordinario que me recorría de la cabeza a los pies. Parecido a cuando nos ponen inyecciones de calcio. Después me invadió un gozo inolvidable, algo asombroso que jamás podré olvidar. Realmente fue como nacer de nuevo. De allí en adelante empecé a vivir una vida diferente, mi corazón rebosaba de gozo y alegría. Como José Smith podía decir que ahora tenía un amigo al lado a quien podía recurrir y derramar mi alma con la humilde esperanza de recibir ánimo y ayuda. ¿Qué importaba si mi marido se burlaba o si mis amigas se alejaban de mí si mi Señor escuchaba mi humilde ruego? Mi marido me hizo sufrir con ofensas, humillaciones y palabras duras. Muchas veces salí llorando de mi hogar para asistir a las reuniones. Pero tuve la más grande de las bendiciones. Al poco tiempo se bautizaron mis 2 hijos mayores, 2 adolescentes de 15 y 13 años. Ya no estaba sola.
Años después se bautizó mi hijita menor al cumplir los 8 años. También se bautizó mi madre y mi hermana. En Quilpué no teníamos lugar de reunión por lo que tenía que viajar a Viña del Mar, pero esa Navidad me trajo un regalo precioso. Pocos días antes de esta hermosa fiesta abrieron una rama, arrendando una casa vieja. La primera reunión fue memorable con 4 misioneros y 4 miembros. Allí estábamos las hermanas Necochea y yo que nos bautizamos en la playa, otra hermana, Peña, que venía de Villa Alemane y un ancianito, Aceituno, carpintero que hizo las bancas y que después se bautizó. Desde entonces nunca he estado inactiva. Nunca he dejado de estudiar, de trabajar y de hablar de estas cosas maravillosas a cuantos quieran escucharme para establecer el reino de Dios en esta parte del mundo. Han pasado más de 30 años. Ya mi esposo no nos combate pues se ha dado cuenta que el Evangelio es muy diferente a lo que él se imaginaba. Nuestros hijos se han casado con buenas personas formando hogares felices donde se aplican las enseñanzas recibidas. Sigo esperando que él acepte, se bautice, podamos sellarnos algún día en el templo. Todos los días doy gracias a mi Padre Celestial por esos humildes misioneros que un día llegaron a mi puerta y me trajeron el regalo más precioso que se le puede dar a un ser humano, el Evangelio del Señor Jesucristo. Ha sido el libro más extraordinario que jamás he leído, y he leído mucho en mi vida. Este libro me cogió de tal manera que no lo podía dejar. Yo leía todo el día, leía en la noche, y al otro día me tenía que levantar temprano para ir a hacer clases. Andaba con el libro en mi cartera. Y en los recreos yo leía, en el bus leía, en todo momento estaba leyendo el libro Mormón. Y me impresionó tanto que hubo partes en que yo lloraba de emoción. Lloraba cuando, partes tan lindas, cuando el Señor les hablaba, los milagros que hacía, o cuando el pueblo se desviaba, me daba tanta pena. Y cuando llegué a la parte en que el Señor Jesucristo vino aquí a América, yo supe inmediatamente que este libro era verdadero. Yo sabía que esa era la verdad, que el Señor había estado aquí. Lo sentí. Llegaron los misioneros de vuelta, después de un mes, como les dije. Le dije, ya, bautícenme, estoy lista. Y ella me decía, no, hermana, espérese. Tiene que venir un supervisor de Viña, tenemos que hacerle algunas entrevistas. Pero si estoy lista, bautícenme. Que cuando me bautizaron no teníamos ni una pileta, nada, ni túnicas, ni nada. Y me tuvieron que bautizar en el mar. Y allá hubo un grupo como de 20 personas que se bautizaron. Y fue tan hermoso, tan lindo bautizarme en el Océano Pacífico. Y me dio tanta alegría, tanto gozo. Estaba tan contenta. Encontraba a toda la gente tan bonita. La casa, la calle, hasta el pasto que crecía a la orilla del camino lo encontraba verde, hermoso. Fue un cambio de vida total. Después entonces que me bauticé, llegué a mi casa tan contenta, contándole a todo el mundo. Yo quería compartir con todos esta alegría que tenía. Especialmente mis hijos, ellos me escucharon. Y los dos me acompañaron, iban conmigo a la capilla y al poco tiempo ellos se bautizaron. Poco a poco fue creciendo, creció tanto. Después ya vino un terremoto el año 65 y el terremoto fue un día domingo. Ese día estaba lleno, esa casa antigua, pero llena, habían puesto hasta sillas en los pasillos. Y yo pensé que si hubiera un temblor, ¿por dónde iba a arrancar? Pero a las 12 terminó la reunión, nos vinimos a nuestra casa y a las 12:30 fue el terremoto. Y se cayó todo el techo de tal manera que si hubiéramos estado ahí, habría sido terrible. Pero el Señor nos libra y nos cuida. Y ya estábamos construyendo la capilla de Aníbal Pinto, estaba la obra gruesa. Así que allá nos íbamos. Pero ha sido tan hermoso ver cómo ha ido poco a poco creciendo la iglesia, cómo ha ido llegando gente.